Como dijimos, la calidad está relacionada directamente con el kilovoltaje y la cantidad con el amperaje. Calidad, se prefieren los rayos duros, que son entre 75 y 100 kilovoltios. Claro, estos son detalles que uno no tiene mucho que ver con eso, pero como cultura general, para que por lo menos sepamos con qué estamos bregando, con qué estamos manejando, ¿no? Debemos saber por lo menos que se prefieren los rayos X de longitud de onda corta, pues tienen mayor poder de penetración y hacen menos daño. La emisión, la cantidad, la calidad se refiere a la capacidad de penetración. Aquí hay unas imágenes de equipos de rayos X rodante, otro de pared, ya esas cosas han cambiado mucho. Acción nociva, esto es importante que ustedes lo tengan pendiente. Acción nociva de los rayos X a nivel celular. A nivel celular es una cosa y a nivel tisular, es decir, a nivel de los tejidos es otra cosa. Acción a nivel celular. Transformación del agua intracelular en peróxido de hidrógeno, en agua oxigenada. Es decir, el agua intracelular la convierte en agua oxigenada, la que resulta tóxica para la célula. Esa es la acción a nivel celular. Y esta otra, estas son las dos propiedades importantes. Y recombinaciones anormales a nivel del ADN, produciendo alteraciones de caracteres hereditarios. ¿Qué quiere decir eso? La segunda, eso de las recombinaciones anormales, ¿qué es lo que va a producir? En el ADN, es el código genético, entonces ahí van a aparecer algunas malformaciones congénitas como síndrome de Down, trisomía 21. Es decir, esas dos cosas a nivel de las células, recuerden bien, a nivel de las células, transformación del agua intracelular en agua oxigenada, en peróxido de hidrógeno, y recombinaciones del ADN y modificaciones que van a traer como consecuencia malformaciones congénitas. Esas son a nivel de las células. Podríamos ir aquí analizando otra vez lo que dijimos ahorita, los efectos de los rayos X, efectos biológicos, tienen efectos beneficiosos en radioterapia porque son útiles y nocivas en radiodiagnóstico. Mírenlo aquí, acción directa o teoría de impacto blanco, acción directa, teoría de los radicales libres, afectación del agua intracelular, que convierte eso el agua intracelular en agua oxigenada. Los efectos ionización, espérate, como dice aquí, puede alterar la reproducción causando células inmaduras, sobre todo las células, eso lo veremos más adelante, cuáles son los tejidos que son más radiosensibles. Eso también es otra cosa que la vamos a ver adelante. Efecto, bien, tiene la capacidad de producir cambios en los tejidos vivos. De ahí sube el importante papel en la terapia del cáncer. Acción nociva a nivel de los tejidos. Ahora, hipoxia. ¿Qué quiere decir hipoxia? ¿Qué es eso? Hipoxia. ¿Quién me dice lo que significa esa palabra hipoxia? ¿Qué quiere decir hipoxia? Es la falta de oxígeno. Disminución, porque el concepto antes se hablaba de anoxia, o sea, era anoxia, pero se sustituyó y se emplea el término hipoxia, disminución de oxígeno. Muy bien, o sea, el sentido está bien. O sea, disminución de oxígeno. La otra, vamos a ver cuál es. Hipocelularidad. ¿Qué quiere decir eso? Hipocelularidad. Hipo, disminución. ¿De qué? De células. Exactamente. Y la otra,
Hipovascularidad, ¿qué quiere decir eso? Disminución de la cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, fíjese, esas tres propiedades a nivel de los tejidos son las que permiten su uso vamos a decir, en el tratamiento, en la radioterapia. Le va a llegar menos oxígeno, va a haber menor cantidad de células y va a haber menor cantidad de vasos sanguíneos. Eso es decir, prácticamente, por decirlo así, frena, paraliza, disminuye la velocidad de crecimiento del tumor. Por eso, con esas tres propiedades a nivel de los tejidos, es que se permite su uso, o sea, se facilita el uso de las radiaciones en los cánceres, en los tumores malignos, hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. ¿Cuáles son los efectos que produce a nivel de las células, a nivel de las células? ¿Cuáles son los efectos que produce? Lo que dijimos ahorita. Transformación del agua en peróxido de hidrógeno y recombinaciones anormales del ADN. Eso es a nivel de las células. A nivel de las células. A nivel de los tejidos, hipoxia, hipocelularidad e hipovascularidad. Una pregunta le voy a hacer. ¿Las radiaciones ionizantes se descubrieron o se inventaron con Röntgen o existían antes las radiaciones ionizantes? ¿Ha habido siempre radiaciones ionizantes o eso fue un descubrimiento, un invento de Röntgen? ¿Quién me responde? Vamos a ver. ¿Quién se atreve? Piensen un poquito y a ver si las radiaciones ionizantes que tenemos, que hay, se la inventó Röntgen o han existido siempre en la naturaleza. Denis, Eliana, Stephanie, ¿quién? Isabri. Vamos a ver, ¿quién? ¿Cuál de ustedes me responde? ¿Se la inventó Röntgen o aparecieron ahora? ¿O existían siempre? Rosalina, Vladimir. ¿Qué dicen? Bueno, si no dicen, yo le voy a decir, las radiaciones ionizantes han existido siempre. Hay fuentes de radiaciones naturales. Como dice aquí, el hombre siempre ha estado expuesto a fuentes de radiaciones ionizantes. Los rayos, materiales radioactivos, las radiaciones, el sol, mira lo que dice aquí, la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de radiación. No es nada nuevo inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado aquí. Míralo aquí, desde el hombre de las cavernas hasta los egipcios, los griegos, los romanos, todo, la Edad Media, la Edad Moderna, y vamos a decir, o sea, siempre han existido los rayos, las radiaciones. No es un invento de Röntgen ni de más nadie. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me lee? ¿Qué dice ahí? Yo, maestro, Está bien. Dale. además de la radiación de fondo natural, el hombre está expuesto a fuentes de radiaciones. Continúo. Sí, sí, sigue. Que él mismo ha creado aplicaciones de Isótopo, radisop, ajá, isótopo. sí, en medicina, industria e investigación, producción de energía eléctrica, ensayos nucleares realizados. Como ustedes pueden ver, aparte de las radiaciones naturales, actualmente, por ejemplo, se utilizan los radioisótopos en medicina para tratamiento de cáncer de tiroides y otro tipo de cánceres. Se utiliza yodo radioactivo, se emplea también
Es decir, que constantemente estamos expuestos a radiación, a la que recibimos por el sol, la que ha generado la industria, las plantas de energía nuclear, todo ese tipo de cosas. Es decir, vivimos inmersos en un mundo de radiaciones artificiales, como saben, las naturales y las artificiales. Dice aquí, las personas están expuestas continuamente a radiaciones ionizantes. Unas vienen de la propia naturaleza y otras por acciones ocasionadas por el hombre. Las radiaciones cósmicas, los protones y las partículas alfa que llegan a la Tierra, la corteza terrestre, el organismo humano, las causas artificiales, los viajes en avión, las exploraciones, cuando te hacen una tomografía, uno está constantemente recibiendo radiaciones. Eso es importante, tenerlo pendiente. Los efectos se clasifican en estocásticos y no estocásticos. Los estocásticos, la probabilidad de efecto está relacionada con la dosis. Los deterministas, no hay efecto. La severidad puede aumentar con la dosis. Eso se llaman los deterministas o no estocásticos. Y los hereditarios también se puede manifestar en las generaciones futuras. Los efectos estocásticos, como dice aquí, no tienen umbral, la gravedad no depende de la dosis. Puede ser que a una persona le afecte y a otra persona no. Esos son lo que llaman efectos estocásticos. En función de la dosis, no tienen umbral. La gravedad no depende de la dosis. Es la que está relacionada con las mutaciones, con lo que vivimos. Son menos frecuentes, aparecen al azar. Esos son los efectos estocásticos. Ahora los no estocásticos, esos sí dependen de la dosis. Depende de la dosis. Cuando, por ejemplo, cuando explota una bomba atómica, cuando hay un reactor nuclear que explota, todo el mundo le va a dar. Es decir, los efectos no estocásticos a todo el mundo le va a afectar, a todo el mundo lo va a comprometer. Es distinto a los estocásticos, que no compromete a todo el mundo, son al azar. No tiene que, esto está relacionado con la dosis y está relacionado con la letalidad. Como dice aquí, la relación entre la magnitud del daño y la gravedad de la enfermedad y los efectos se producen en plazos relativamente breves. Cuando hay los efectos no estocásticos, hay un umbral, un nivel. Cuando explota un reactor nuclear, cualquier tipo de cosa, eso sí. Decimos así, la radiación ionizante es una forma de transmisión que no necesita un soporte, es decir, no necesita un conductor. Se clasifican de acuerdo a su capacidad de ionizar o no ionizar. Esas son las radiaciones ionizantes. No necesitan un conductor, una forma de transmisión como un alambre, no se necesita. Las radiaciones ionizantes, vamos ahora a enfocarnos directamente en el equipo de rayos X. Ya en el tipo de radiaciones primaria es la que sale de la cabeza del cono. Esa es controlable, la primaria o útil. Esa es la que nosotros usamos cuando vamos a hacer una radiografía, que la dirigimos, se controla. La secundaria es la que se emite cuando choca la radiación primaria. Por ejemplo, si choca con la cabeza del paciente, con el cabezal del sillón, con cualquier cosa, son radiaciones secundarias. Y la por escape, la que se pueden salir por alguna falla en el aislamiento del equipo, en el aislamiento de la cabeza del equipo. Entonces tenemos tres tipos. La primaria, que es la que la útil porque es la que nos sirve a nosotros. La secundaria, cuando choca, y por escape, cuando hay falla en el blindaje. Miren aquí. La 1, ¿cuál es? ¿Cuál viene siendo la radiación, la 1? Que tenemos aquí. Que sale de La aquí. primaria, Exactamente. Y la 2, la secundaria. que es cuando choca con la cabeza del paciente, con el cabezal del sillón. Y la 3, la Sería la de radiación Escape. por escape, exactamente. Muy bien. Que ustedes ven que son por falla en el aislamiento, en el blindaje del equipo de la cabeza. Primaria, secundaria y falla en el blindaje la 3. Bien. La radiación primaria, como vemos aquí, la que sale del tubo, atraviesa el cuerpo, es la primaria, que estamos viendo aquí. La secundaria, cuando toca la cabeza, cuando toca el paciente, aquí, es la secundaria. Y radiación dispersada, míralo aquí, la primaria en el blanco del ánodo, la secundaria de los materiales en los cuales se refleja, como el aire, el techo, la pared, el blindaje.
Y la radiación dispersa o por escape, podríamos decir, es esta otra. Esto es, ¿qué cosa es esa que ustedes ven ahí? ¿Qué es eso? Un dedo. Un dedo de un profesional Sí. odontólogo que no, en principio, cuando no se sabía, sujetaba la placa con su dedo y hubo que amputárselo. Desarrolló un cáncer, por supuesto, un dedo. Muy bien, muy buena respuesta. Acción nociva de los rayos X. Mírenlo aquí. Otro dedo. La propiedad de los rayos X, la hemos visto, la misma cosa. Inactiva enzima, altera el ADN, afecta a la célula en mitosis. Manifestaciones clínicas de los efectos nocivos. Los efectos nocivos pueden ser sistémicos. ¿A qué se refiere cuando decimos sistémico? ¿Qué es sistémico? Se refiere a que compromete el organismo entero, el ser, la persona entera. Como ustedes pueden ver, en la unidad 1 tienen que hacerme un trabajito de la historia de los rayos X. Traten de enviarlo, tienen desde este lunes hasta el otro lunes. Traten de enviarlo con tiempo porque esos son punticos que se van agregando, 5 puntos, y todos esos puntos se van acumulando y les sirven de apoyo también para el examen. O sea, ustedes hacen el trabajo, me lo mandan, ya ustedes saben cómo mandarlo. Dime Raiz, dime Laura. Ah, sí, maestro, que estaba viendo en la página y la fecha de la Desde hoy, tarea desde hoy hasta aparece que se abre el 24 de junio. de junio. Sí. Ajá. Pero yo la voy a arreglar. Y mira que yo la puse. Esas son cosas, está bien, yo la arreglo ahorita. Qué bueno que me lo dijiste. Yo lo arreglo. Esas son cosas que parece cuando entre el sistema en funcionamiento me las aloca. Así, gracias por decírmelo, porque desde que termine lo hago. Está muy bien. Desde hoy hasta el próximo lunes. Está bien. Esos son errores de nada. Hay que estar pendiente de esto porque los sistemas te hacen diablura. Bueno, entonces tenemos manifestaciones sistémicas que comprometen el organismo entero y las locales, pues dermatitis, alopecia, catarata, es decir, y también serostomía, disminución de la producción de saliva y osteoradionecrosis. Eso lo veremos adelante. Miren aquí, como dijimos, a nivel de la célula, produce mutaciones en el ADN, náusea, vómito, eritema. Aquí están mezcladas las dos, están las manifestaciones sistémicas y las locales. Esto, déjame ver, queda un tiempecito, sí, escala de radiosensibilidad celular. Esto se refiere al grado a la respuesta, cuáles son las células más sensibles. Primero tenemos que son las embrionarias, la genética, es decir, las células que se reproducen rápidamente son las más sensibles. La genética, la sangre y médula ósea, por eso ustedes vieron ahorita que producía anemia, leucemia, esterilidad, aborto, porque son las células que se reproducen más rápidamente. Las células epiteliales también le da dermatitis, se le cae el pelo, náusea, vómito, conjuntivo, ya estas son más resistentes. Las tubulares del riñón, las óseas y las nerviosas. Como ustedes pueden ver, las más sensibles son las embrionarias genéticas, la sangre médula ósea, y las menos son las células nerviosas, ya, y las musculares y óseas. Esas son ya para ese tipo de tratamiento. Creo que le voy a mencionar por ahí una técnica que se utiliza, se llama Gamma Knife, para el uso de tratamiento de tumores nerviosos. Una técnica mínimamente invasiva. Miren aquí la escala de radiosensibilidad. Las más radiosensibles son leucocitos, eritroblastos, relativamente radiosensibles, la célula gastrointestinal, la sensibilidad intermedia, relativamente radioresistente y muy radioresistente, las musculares y nerviosas. Miren aquí, las células de reproducción son las más sensibles. Las células más sensibles, las menos diferenciadas. Las neuronas, que son células muy diferenciadas, son poco radiosensibles, como dijimos ahorita. Esto es una técnica que se la mencioné, se llama Gamma Knife, para tratamiento de tumores en base de cráneo, tumores de células nerviosas. Entonces, como eso prácticamente es un procedimiento mínimamente invasivo o nada, pues se coloca, se hacen unos puntos, se trazan una gráfica, hay que ser
se programa bien, claro, tiene que tener un tamaño determinado, no puede ser tumores muy grandes, y eso prácticamente, por decirlo así, lo evapora, lo desaparece el tumor, el gamma knife. Los efectos que pueden producir las radiaciones, podríamos clasificarlo en tres tipos, podríamos decir reversibles, cuando, imagínense ustedes si uno va a la playa y coge mucho sol, a los 2 o 3 días vuelve otra vez a su estado de normalidad. Eso se llama reversible. Así mismo pasa con las radiaciones. Condicionales quiere decir que están afectando, que si la dosis fue relativamente alta, una dosis igual puede ya impedir el retorno a la normalidad. Y ya cuando son irreversibles, cuando son daños ya permanentes, ustedes saben. Aquí vemos los daños producidos por la radiación, somáticos y genéticos. Siempre le voy a recalcar que hay que tener más cuidado con los niños que con las personas adultas cuando se manejan radiaciones, porque dijimos que las células más jóvenes que se reproducen más rápidamente son más radiosensibles. Eso es importante tenerlo. Este concepto, la radiosensibilidad es inversamente proporcional a la edad. Quiere decir que las personas de mayor edad son más resistentes, o sea, le hacen menos daño a la radiación. Hay que tener más cuidado con los niños. Periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la exposición y la aparición de los efectos. Para información no debemos sobrepasarnos, pero para que tengamos una idea, dice, la dosis promedio para la médula ósea de radiografía periapical es de 1 a 3 milirad, eso veremos la unidad de medida. En consecuencia, es necesario exponer entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia. Fíjense que hay un margen de seguridad bastante amplio, pero a pesar de todo eso, no debemos de cuidarnos y sobrepasar las dosis para evitarnos problemas. Ustedes saben, o sea, es necesario exponer entre 2.000 y 5.000 películas antes de inducir leucemia. Como dice aquí, un total de 250 RAD en un periodo de 14 días causa eritema. Para eso es necesario exponer 500 películas dentales en un periodo de 14 días. Vuelvo y le digo, hay mucho margen de seguridad, pero como quiera, uno no puede jugarse porque dependerá de la sensibilidad de cada quien y con eso hay que manejarlo con cuidado. En cuanto a las mujeres embarazadas, todavía mire que dice aquí, máxima durante los 3 primeros meses de desarrollo, es el periodo crítico. De ahí en adelante lo que comienza el producto, el feto, lo que comienza ya a desarrollarse, a crecer. El periodo crítico, por decirlo así, son los 3 primeros meses del desarrollo. Por eso, especial cuidado en niños y en embarazadas. Aquí habla de la dosis facial, la que recibe, eso ya no tiene mucha importancia. La dosis facial es la que recibe la cara. La dosis gonadal es importante. Gonadal se refiere a la dosis que reciben los órganos reproductores o los testículos o los ovarios. En los niños de género masculino, valga la redundancia, como los testículos están fuera de la cavidad abdominopélvica, hay que tener todavía mayor cuidado. Como dice aquí, en el niño los niños son más cortos, el tamaño y la distancia entre la región subabdominal es menor y mayor en el sexo masculino porque los testículos están más cerca de la piel, están fuera de la cavidad abdominopélvica. Esta dosis pueden aumentar peligrosamente en caso de que los rayos lleguen directamente a las gónadas. Miren esa fotografía que se la puse, eso no debemos hacerlo nunca, ni esto que está aquí, ni esto que está aquí. Es decir, siempre debemos colocarnos lo más lejos y del lado opuesto a donde salen las radiaciones. Como dice aquí, no juegue con la radiación, con eso no se juega. Dosis profesional es la que recibe tanto el médico, el odontólogo, como la asistente que estén ahí. Eso es la dosis profesional. Está formada por los rayos secundarios de escape que llegan al cuerpo del profesional y del personal auxiliar. Dosis eritema es aquella que produce enrojecimiento. Eso puede variar porque una persona de raza muy blanca va a ser más sensible, una persona de raza muy blanca va a la playa y se va a poner más colorado. Nosotros lo que tenemos un poquito más oscuro, más indio,
tenemos más resistencia, eso va a variar. Esta es una unidad muy imprecisa de medida. La medida de la radiación, en principio, se utilizaba el Röntgen en homenaje a quien fuera su descubridor. Luego se utilizó el RAT, que era lo que se refería a la dosis de radiación absorbida. Y actualmente se emplea el Gray centigrade, es la unidad de dosis absorbida, la unidad de medida de dosis absorbida. Existen equipos y dispositivos para medir la cantidad de radiaciones que absorbe el tejido, se llama dosimetría. Por supuesto, la dosis que recibe un odontólogo en su práctica diaria, así profesional, no es tanta. Eso debe más bien utilizarlo, los dosímetros los utilizan casi siempre el personal que está constantemente haciendo radiografía o tomografía, el que está utilizando radiaciones. Pero se la menciono para que ustedes sepan que existe, se llama dosimetría. Hay distintas formas, mire, te parece hasta un bolígrafo, los hay de anillo, de tarjeta. Miren aquí, dosímetro de muñeca, dosímetro abdominal, dosímetro de solapa, dosímetro de anillo. Estos dispositivos, las casas que venden los equipos de rayos X le dan generalmente para que el profesional tenga y cada cierto tiempo lo mandan a examinar para ver si tiene radiaciones acumuladas y entonces le mandan a tomar vacaciones. Eso ya es un protocolo que debe seguirlo quien está trabajando constantemente con radiaciones ionizantes. Protección antirrayo X para el paciente. Filtración, eso lo trae integrado el propio equipo. Diafragma colimador también viene con el equipo. Reducción del tiempo de exposición también, eso ha ido caminando, se ha ido reduciendo cada vez más, porque ya y más con la radiografía digital, el aumento del kilovoltaje, todas esas son medidas que yo se las menciono, pero ya eso sale, por decirlo así, automáticamente, eso sale por defecto. Aumento de la distancia foco-piel, pantalla antirrayo X, también eso sí, colocar una pantalla plomada y ubicarse detrás. Generalmente los técnicos están ubicados ya en una cabina aislada. Miren aquí, los delantales también, muchos dispositivos que hay. Como dice aquí, el tiempo sin tiempo, el tiempo, mientras menor cantidad, mientras menor sea el tiempo de permanencia, menor será la dosis, el blindaje, que se refiere al aislamiento, la distancia también. Todas esas son cosas que debemos tener en cuenta cuando se va a tomar una radiografía. Colimador o diafragma, esto es un dispositivo que permite concentrar los rayos, que no las radiaciones no se rieguen, por decirlo así. Conclusiones prácticas respecto al paciente. Bueno, evitar radiografía innecesaria, por supuesto. Preguntarle al paciente si se ha hecho radiografía en fechas recientes. La probable cantidad es difícil de determinar, pero estos son utilizar en lo posible los medios de protección mencionados. Respecto al profesional y personal auxiliar, como dijimos ahorita, evitar la acción de la primaria, es decir, alejarse, tener presente la máxima dosis permisible, aunque vimos que hay margen de seguridad, pero siempre es bueno tenerlo pendiente, distanciarse lo más posible de la cabeza del paciente y del aparato, controlar periódicamente la cantidad de radiación mediante un dosímetro. Todo esto, vuelvo y les reitero, dependiendo de qué tanta radiografía se hace. Si ya es una actividad cotidiana frecuente, sería una buena medida tener un dosímetro. Vamos a ver aquí lo que se llamarían las radiosombras dentoalveolares. Ese es un concepto que nosotros debemos imaginarnos las radiaciones que se van a comportar igual que si fuera un efecto luminiscente. Vamos a ver aquí. Vamos a describir algunas cosas que en principio pueden resultar extrañas, pero nos vamos familiarizando con eso. El ángulo de proyección se refiere al que pasa tangente al objeto radiográfico. El rayo central es aquel que sale del centro del centro del cono del equipo, y el plano guía que sigue la dirección de uno de los ejes del objeto a radiografiar.
es decir, del diente, básicamente, el plano guía del objeto. Lo vamos a ver ahora con más detalle. Aquí tenemos el ángulo de proyección. Le puse esta tijera porque resulta que si nosotros nos acercamos más, espérate, se fue. Si nos acercamos más, si vamos abriendo la pata de la tijera, ¿qué va a pasar? La imagen se va a ver más grande o más chiquita. La imagen que se proyecte. Más grande. Exactamente, muy bien, el ángulo de proyección. Entonces, hay una distancia a partir de la cual debe utilizarse para que la imagen no se magnifique. Muy bien el concepto. En la medida que nos acerquemos, el ángulo de proyección se va a ver más grande la imagen. Muy bien. El rayo central es aquel que sale del centro de la cabeza del cono, como este. Todos estos son conceptos que yo se les estoy dando que después ustedes de una manera automática lo van a ir manejando, pero en principio se lo estoy desmenuzando, se lo estoy picando pedacito a pedacito para que puedan ir entendiendo más o menos por dónde vamos. Esto es el rayo central, el rayo normal. Normal quiere decir que debía ser perpendicular al eje del objeto que vamos a radiografiar, que en el caso que nos interesa es el diente, pero los principios radioópticos, es importante que lo tengan, que ustedes, después hay una tarea de eso más adelante, me parece. Todos esos principios están ahí. El tamaño del foco debe ser mínimo, es decir, por eso se utiliza lo que se llamaba diafragma colimador, que es tratar de concentrar, de que por ejemplo, un foco de alumbrar y una fluorescente, ¿cuál es la diferencia entre la luz que emite uno y la que emite el otro? ¿Cuál ustedes creen que sería más útil, la del foco o la de la fluorescente? ¿Cuál da una imagen más definida? Un foco de alumbrar al que me estoy refiriendo. ¿Da una imagen más definida el foco o la fluorescente? ¿Cuál de las dos da la imagen más definida? ¿Quién me dice? ¿Quién dice? ¿El foco o la fluorescente? ¿Cuál de los dos da una imagen más definida? Un ¿Quién me... foco maestro. Exactamente, el foco. Entonces, recuérdese, por eso se usa el diafragma o colimador. Muy bien. Estoy apuntando eso, principios radioópticos, para saber a dónde vamos a quedar, que ya casi se está acabando el tiempo. Entonces, el tamaño del foco debe ser mínimo. La distancia foco-objeto debe ser máxima. Si recordamos esto, el principio debe ser máxima. No es que va a ser tan distante, pero no tampoco tan cerca para que la imagen no salga aumentada. La distancia objeto-película debe ser mínima, es decir, el diente, el objeto a radiografiar y la película radiográfica deben estar lo más cerca posible. Los rayos deben pasar por el centro del plano guía e incidir perpendicularmente al plano de la película. El plano guía de la película y del objeto deben permanecer paralelos. Eso vamos a ver más adelante. Quizá ahora ustedes no comprendan bien, pero vamos a ver lo que se llama la regla de la bisectriz, que es tratar de buscar una línea que divida el ángulo que se forma entre la película radiográfica y el objeto que estemos radiografiando. Eso lo vamos a ver en más detalle y con más precisión. La película debe permanecer lo más plana posible. Miren aquí, el tamaño del foco debe ser mínimo, como lo tenemos aquí. Bien concentradito para evitar, porque si el tamaño del foco es así, no es mínimo, nos va a dar imágenes dispersas, imágenes así borrosas en los extremos, entonces no se va a diferenciar bien. Entonces
Una de las reglas es que el tamaño del foco debe ser mínimo, lo mínimo posible. La distancia foco-objeto debe ser máxima por el principio aquel que vimos de la tijera, que mientras más lo acercamos, más se va ampliando. Si lo acercamos mucho, claro, eso en la práctica uno aprende y la distancia que se utiliza ya eso prácticamente no presenta mucho problema, pero es bueno tener pendiente eso, la distancia foco-objeto debe ser lo máximo posible. Este otro, la distancia objeto-película, el objeto y la película debe ser lo mínimo posible, como es este caso, no aquí lejos, sino lo más cerca posible. La distancia objeto-película debe ser mínima. Los rayos pasarán por el centro y perpendicular a la película. Es decir, el rayo debe pasar por aquí, por el centro y perpendicular a la película. Esto en teoría uno quisiera lograrlo, pero en la práctica no es posible, sobre todo en los dientes superiores, que el paladar nos va a obligar a utilizar una regla que la vamos a ver más adelante, que es la regla de la bisectriz entre el diente y la placa.